Lucas 17, versículos 20 al 37. Dice la palabra del Señor, habiendo preguntado, voy a leer en Nueva Biblia de las Américas, habiendo preguntado a los fariseos a Jesús, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Él les respondió, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está, o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y a los discípulos les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren ahí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos. Porque como el relámpago al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. En ese día el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos, y de igual modo el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Gracias. Y Él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Oremos, hermanos. Padre eterno, Señor, te damos gloria, honra y honor a ti, Señor, porque tú eres digno, porque no hay nadie como tú, Señor. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Salvador. Y te pido, Señor, que nos ayudes a acercarnos esta mañana, Señor, con reverencia delante de ti, Padre. Que nos ayudes a desechar de nuestros corazones todo aquello, Señor, que nos distrae de escuchar tu verdad, tu palabra, Señor, para que podamos atesorarla y podamos ponerla por obra en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que también me ayudes en tu gracia y misericordia a exponer tu palabra con fidelidad, de manera que tu iglesia sea edificada, Señor, y que podamos engrandecer y glorificar más el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada directa, Señor, al trono de tu gracia. Señor, te ruego que sea tu Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, vivimos en una época en que la iglesia está fascinada con el fin del mundo. Cada vez que ocurre una guerra o hay una crisis mundial o se da un fenómeno natural, no faltan hombres que salgan inmediatamente a decir, esta es una señal de que Cristo está por regresar. Y no ha faltado a lo largo de la historia hombres que incluso se han atrevido a poner una fecha exacta en la cual el Hijo de Dios regresará. Incluso, hermanos, muchos hombres han construido ministerios enteros alrededor de esta enseñanza, alrededor de supuestas profecías acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, saben, el problema es que cuando nosotros estamos centrando nuestra atención en estas supuestas señales
en los acontecimientos mundiales, en qué está haciendo Israel, qué está haciendo Irán, qué está haciendo Rusia, qué está haciendo Estados Unidos. Perdemos de vista lo más importante, que es a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, eso es algo que ha sucedido siempre. Lo mismo sucedió en la generación de Jesús. Ellos conocían las profecías, esperaban al Mesías, esperaban el reino de Dios que iba a ser establecido, pero cuando el rey estuvo delante de ellos, no lo reconocieron. Habían construido una serie de expectativas alrededor del Mesías, y cuando el Mesías llegó, no correspondía a esas expectativas que ellos se habían hecho. Dios le mandó su rey, pero ellos rechazaron al rey. Por eso Jesús aprovecha esta ocasión en la que los fariseos le preguntan cuándo ha de venir el reino, para mostrarles su error acerca de la naturaleza y las expectativas que ellos tenían del reino de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, aprovecha la ocasión para instruir a sus discípulos, para mostrarle a sus discípulos que lejos de estar enfocado en estas expectativas erróneas que los judíos tenían acerca del reino de Dios, ellos debían estar preparados para ese día en que el Hijo de Dios iba a regresar. Veamos entonces las dos enseñanzas que podemos extraer de este texto. La primera de ellas es que el reino de Dios ha sido inaugurado con la primera venida del Rey. Versículos 20 al 21, habiendo preguntado los fariseos a Jesús cuándo vendría el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Ahora, hermanos, los fariseos y los judíos en general estaban esperando un reino terrenal y universal, en el cual el pueblo de Israel iba a ser la nación preeminente en este reino. Ahora, estas expectativas que ellos tenían, hermanos, no carecían de fundamento, o esta esperanza, mejor dicho, de un reino terrenal y universal no carecía de fundamento. Hay muchas pruebas o promesas, mejor dicho, en el Antiguo Testamento donde el Señor les dice a ellos que vendrá un rey descendiente de David a establecer un reino universal. Por ejemplo, en 2 de Samuel 7, 12 al 16, Dios le promete a David que habría un reino, un descendiente de él, cuyo reino sería establecido para siempre. O en el Salmo 2, en los versículos 6 al 9, Dios muestra que le entregará las naciones como herencia a su ungido. Y en Daniel 7, 13 al 14 también habla de un hijo del hombre que se le dará dominio, gloria y un reino universal. Así que la expectativa de los judíos no está del todo mal. El problema es que ellos asociaban únicamente este reino con la liberación de su esclavitud de los romanos. Y es que recordemos el trasfondo de ellos, hermanos. A lo largo de la historia han sido objetos de esclavitud de los babilónicos, de los persas, de los griegos y ahora de los romanos. Pero eso era precisamente su problema. Ellos entendían que este Mesías iba a venir exclusivamente a liberarlos de esta esclavitud y que su reino era un reino meramente político y terrenal y que correspondía únicamente al Israel étnico. Ahí carecía su problema o estaba su problema. De hecho, hermanos, creo que esta es una de las razones por la cual Juan el Bautista pareciera que llegó a dudar, ¿no? Cuando él manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, bueno, si era él el que iba a venir o no. ¿Por qué? Porque recordemos que Juan el Bautista era el que había anunciado la llegada de este rey. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Él era el heraldo del rey. Pero, ¿qué sucedió? Que Herodes seguía gobernando, Pilato seguía gobernando. Entonces, Juan el Bautista
mira esta desconexión. ¿Cómo es que el rey ya vino? ¿Cómo es que el reino de Dios se ha acercado? Y sin embargo yo estoy aquí preso y Herodes y Pilato y los demás están gobernando. Ahora, Jesús entonces con su respuesta a los fariseos, hermanos, nos va a mostrar cuál es la naturaleza de su reino y cómo ese reino había llegado. Él le responde: el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, miren, aquí está o allí está. Otras traducciones dicen: la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. Es decir, el reino de Dios no llegó como ellos lo imaginaban. Después de todo, hermanos, ¿cómo llegaban los reyes en la antigüedad cuando iban a conquistar una ciudad? Llegaban con gran pompa. Primero enviaban a sus heraldos a declarar que el rey estaba próximo a llegar, que su ejército estaba próximo a llegar y que debían rendirse, debían aceptar las condiciones de rendición, si no, iba a venir una gran destrucción sobre ellos. Y para esto hacían una gran pompa, un gran despliegue de poderío militar, porque la intención era incluso infundir temor antes de la batalla. Pero Jesús les dice: el reino de Dios no viene así. No va a venir con este tipo de señales o este tipo de cosas que se pueden observar. El reino de Dios será establecido de manera diferente. ¿Por qué? Jesús le responde: porque el reino de Dios está entre ustedes. Ahora, ¿qué significa esto de que el reino de Dios ya está entre ellos? Para entender esto, hermanos, debemos ir a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Aquí es el contexto, hermanos, donde Jesús está expulsando a los demonios de las personas. Y los fariseos le dicen que él expulsaba demonios por Belcebú, que conocemos eso de la blasfemia del Espíritu Santo. Y una de las respuestas que le da Jesús está registrada aquí, dice: pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado. ¿Se recuerdan? Juan predicaba: el reino de Dios se ha acercado. Pero conforme avanzó su ministerio, Jesús dijo: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Y esto, hermanos, es importante, porque la forma en cómo Jesús responde a los fariseos nos muestra que su reino ya fue inaugurado con su primera venida. Porque algunos piensan que el reino se limita solo al futuro y que un día Jesús va a venir para reinar desde un lugar físico aquí en la tierra. Pero Jesús le está mostrando a los fariseos que con su primera venida, con su llegada, el reino de Dios ya había llegado, ya estaba entre ellos. Con su llegada el reino irrumpió en la historia. Y esto nos muestra también la naturaleza de ese reino. Porque Jesús dice: pero si yo por el Espíritu expulso demonios, el reino ha llegado. Entonces, ¿en qué podríamos decir que consiste el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, es cuando el Rey Jesucristo se hace presente y por el poder de su palabra vence a Satanás, vence a aquellos que están en esclavitud del pecado y los hombres se someten a su dominio. Las tinieblas retroceden porque el Rey ha llegado y Él va a establecer su dominio en esa persona, en esa familia, en esa cultura. El hecho de que el reino de Dios sea algo espiritual no quiere decir que no se hace visible en vidas transformadas, en familias transformadas e incluso en culturas transformadas. ¿Qué es lo que sucede cuando el Evangelio llega a un lugar? Esa es la naturaleza del reino de Dios. Las tinieblas retroceden, el dominio de Satanás es anulado y el Señor establece su dominio ahí. Entonces Jesús les dice: el reino ya llegó. El reino llegó desde que yo vine aquí entre ustedes, pero ustedes lo han perdido de vista por su corazón endurecido,
por su pecado, no han reconocido que donde el rey llega, ahí llega también su reino. En lugar de estar buscando señales externas, en lugar de estar pensando en un reino político, en un Mesías militar, los fariseos debieron haber entendido que la naturaleza de ese reino era espiritual. Que Jesús no venía para liberarlos de la esclavitud de un emperador terrenal. Venía para liberarlos de la esclavitud de un emperador espiritual, de Satanás. No estaba conquistando ciudades por la fuerza. Estaba conquistando ciudades por medio de la predicación del Evangelio. Claramente esto no era lo que ellos esperaban, no llenaba sus expectativas. Ellos no entendían que la fe en ese Mesías era necesaria para entrar en el reino de Dios. Ahora, Jesús le responde esto a los fariseos, hermanos, pero luego pasa a dirigirse a los discípulos. Porque aunque el reino de Dios ha llegado, eso no quiere decir que se ha consumado definitivamente. Claramente todavía hay una lucha con las tinieblas, hay una lucha con el pecado, con Satanás. Aún falta que ese reino sea establecido definitivamente. Pero el reino ya comenzó. Como aquel grano de mostaza que comenzó pequeño, en silencio, pero crecerá hasta llenar la tierra. Y cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, entonces ese día su reino llegará a su feliz consumación. Pero mientras tanto, sus discípulos debían entender las implicaciones que habían de esperar la venida o el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, eso es lo que vamos a ver en los versículos 22 en adelante, que el reino de Dios será consumado en la segunda venida del Rey. Y dice a los discípulos, les dijo, vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y les dirán, miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos, porque como el relámpago al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Ahora, lo primero que Jesús le enseña a sus discípulos es que cuando Él sea revelado en su segunda venida, los discípulos anhelarán ese día. Un discípulo de Cristo va a anhelar ver ese día en que su Señor regresará. Yo sé que ahí la palabra está en plural, ¿verdad? Los días del Hijo del Hombre, pero apunta a la misma idea, a ese día cuando Él va a regresar. Y lo sabemos por el contexto. Eso implica entonces que un día Jesús iba a ser quitado de aquí de la tierra, iba a subir al cielo, iba a ser llevado al cielo para sentarse a la diestra de la majestad. Él está reinando actualmente. Y mientras tanto, la esperanza de los discípulos de Cristo, el anhelo, el deseo de los discípulos de Cristo es ver ese día cuando Él regresará en gloria, donde ya no va a regresar en una condición silenciosa y humilde como en un pesebre, ahora va a regresar en gran gloria y poder. Ahora la pregunta, hermanos, es, ¿tenemos nosotros esa esperanza? ¿Tiene usted ese anhelo? ¿Tiene usted ese deseo de que un día va a ver a su Rey? Porque esa es la esperanza que deben tener y ese es el anhelo y el deseo que deben tener todos los discípulos de Jesús. Ahora, esto tampoco es algo subjetivo. ¿Cómo se hace evidente que yo tengo esa esperanza en mi corazón? El apóstol Juan nos muestra una manera en que esto se hace evidente en 1 de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. 1 de Juan 3, 2 al 3. Dice Juan, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es.
Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces, ¿cómo se hace evidente la esperanza que yo tengo de que un día voy a ver a mi Rey? ¿Cómo se hace evidente que yo realmente anhelo ese día? En que estoy viviendo en santidad, en que me estoy limpiando, en que estoy buscando la santidad, porque yo sé que sin santidad nadie verá al Señor, nadie lo verá. Entonces esta es una esperanza, es un anhelo que van a tener los discípulos de Cristo, pero dice Jesús, mas no lo verán, no lo van a ver. Y así ha sucedido, hermanos, más de 2000 años. Los discípulos de Cristo han anhelado ver ese día en que el Hijo del Hombre se va a revelar en gran gloria y poder, pero no lo han visto. ¿Por qué? El apóstol Pedro nos responde, porque Dios es paciente, no queriendo, dice, que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, debido a este anhelo que como discípulos de Cristo tenemos, debido a este deseo, entonces podemos ser susceptibles y vulnerables a falsos maestros, falsos profetas que nos quieren engañar diciendo que Cristo ya vino o que el tiempo se acerca. Miren lo que les dice en el versículo 23, y les dirán, miren allí, miren aquí, no vayan ni corran tras ellos. ¿Por qué? Porque como el relámpago al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Nuevamente, en su primera venida vino silencioso. Únicamente lo supieron aquellos a quienes el Padre quiso revelar. Pero en su segunda venida, Él será visible para todos. Será algo repentino y será visible para todos. De hecho, cuando Jesús usa el ejemplo del relámpago, eso quiere decir que alumbra repentina y resplandecientemente de un extremo del cielo hasta el otro, de manera que todos lo van a ver. Será evidente para todos. Por eso, no debemos hacer caso de falsos maestros que dicen Cristo ya vino, que ellos mismos afirman ser el Cristo. Miren lo que les dice Jesús en Lucas 21, más adelante. En Lucas capítulo 21, versículo 8. Jesús respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Yo soy el Cristo. ¿Cuántos hombres, hermanos, a lo largo de la historia han afirmado ser Jesús? Al menos a mí se me vinieron a la mente dos, uno Sun Myung Moon, un coreano, y otro que muy famoso, no sé si lo escucharon, Jesús Miranda, que andaba diciendo por ahí que era el Mesías, después terminó diciendo que era el anticristo. Y así, hermanos, a lo largo de la historia, hombres han afirmado ser el Cristo, pero hay algo que me llama más la atención, y es lo que Jesús dice después, que andan diciendo, yo soy el Cristo, ¿y qué más? El tiempo está cerca. No lo sigan, dice Jesús. Y hermanos, ¿no es cierto que cuando cae un proyectil en Irán o en Israel o hay un conflicto ahí en Medio Oriente, siempre salen hombres a decir, el tiempo está cerca? Hay un maremoto en Japón, otro en Filipinas, el tiempo está cerca. Y Jesús dice, no lo sigan. No lo sigan, porque nuevamente, hermanos, el Señor no nos ha llamado a eso. Hermanos, si nosotros pensamos a lo largo de la historia, ¿cuántas señales han habido que los creyentes podrían pensar, hoy sí? Estoy seguro que ninguna generación pensó más que el fin estaba cerca que la generación que tuvo que experimentar el holocausto judío. O aquellos que miraban en el Papa, el anticristo, los hermanos que sufrieron su persecución. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? Que la vida sigue. Y por eso muchas veces los cristianos somos objeto de burla.
porque andamos ahí de sensacionalistas diciendo, Cristo ya viene, el tiempo está cerca. Pero hermanos, es que el Señor no nos ha llamado a eso. ¿Se recuerdan cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cuándo será o establecerás el reino de Dios en este tiempo antes de que Él ascendiera? ¿Qué les respondió Jesús? No les corresponde a ustedes saber los tiempos que el Padre ha colocado en una sola sazón. ¿Qué les dijo después? Pero recibiréis poder y me seréis testigos Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. ¿Qué les está diciendo Jesús? No les corresponde a ustedes andar preocupados por estas cosas. Prediquen, lleven mi mensaje, lleven el evangelio. ¿Por qué? Porque este rey que murió resucitó. Y ahora Él manda a sus embajadores a que anuncien un mensaje de rendición, que se arrepientan, un mensaje de misericordia, pero también una advertencia que ese rey un día va a regresar para juzgarlos a todos aquellos que le rechazaron. Esa es nuestra responsabilidad. No quiere decir, hermanos, que no anhelamos el regreso del Señor. Lo anhelamos, queremos estar con Él, pero no por una motivación egoísta en la cual ya quiero salir de este mundo. No, porque quiero verlo, porque quiero estar con Él. Pero al mismo tiempo sé que tengo una responsabilidad, que es llevar su verdad. Ese era el conflicto que el apóstol Pablo experimentaba. Él decía, por un lado yo quiero estar con el Señor porque es mucho mejor, quiero partir. Pero también me causa ese estrecho estar aquí con ustedes porque sé que es necesario, por causa de ustedes, seguir llevando el mensaje. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. En lugar de hacer caso, hermanos, a estos falsos maestros que siempre están buscando pistas en lo que hace Israel, Irán, Estados Unidos y los demás, debemos ocuparnos en aquello que el Señor nos ha encomendado. Ahora Jesús, hermanos, le dice a sus discípulos que primero, que antes que estas cosas sucedan, versículo 25, es necesario que Él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. El regreso glorioso de Cristo no va a suceder sin antes que yo sufra. Ustedes no van a ver el establecimiento final del reino sin que antes yo padezca. Jesús les dice que es necesario. Cuando les dice que es necesario, está afirmando que estaba plenamente establecido en el plan eterno de Dios que Él sufriera para rescatar a su pueblo. Y sin duda alguna, el profeta Isaías es el que de manera más sublime profetiza sobre la necesidad de este sufrimiento en Isaías capítulo 53, versículos 3 al 5. Él dice, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Por esta razón eran necesarios los sufrimientos de Cristo. Porque, hermanos, todos nosotros somos pecadores. Desde la caída de Adán, todos estamos bajo el dominio del pecado. No solo es que pecamos, es que por naturaleza somos pecadores. Hemos transgredido una y otra vez la ley de Dios. Nos hemos desviado, nos hemos extraviado. Cada cual ha seguido su camino. Le damos la espalda a Dios, lo rechazamos, queremos hacer nuestra propia voluntad y nos desviamos de su verdad. Hemos creído la mentira de Satanás
y hemos rechazado la verdad de Dios. Romanos 3:10 en adelante dice que no hay ni uno bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno justo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay temor de Dios, no hay quien busque a Dios. Esa es la condición en la que se encuentra el hombre. Estamos perdidos. Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos siguiendo la corriente de este mundo y que somos, dice, por naturaleza hijos de ira. Es decir, somos enemigos de Dios. Hay una condenación que cae sobre nosotros porque hemos transgredido la ley de este Dios santo, justo y perfecto, que no se puede relacionar con el pecado. Y ese es precisamente nuestro problema, que tenemos un Dios santo, perfecto, que no puede tener comunión con un miserable pecador como yo. Y por eso era necesario que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz. Porque en la cruz Jesús estaba satisfaciendo la ira de Dios, su justicia santa y perfecta. El inocente pagó por los culpables que somos nosotros, para que los culpables pudieran ser declarados justos delante de Dios, para que fuéramos declarados inocentes. Por eso el inocente en la cruz fue tratado como un culpable y recibió la ira de su propio Padre para darnos vida, para darnos el perdón de pecados. El castigo por nuestra paz, dice Isaías, cayó sobre él. De manera que cuando un hombre pone su fe y su confianza en Jesús por la fe, esa justicia que Cristo ganó por su obediencia perfecta al Padre, le es acreditada a aquel pecador que puso su confianza en Él. Y entonces el Padre puede decir: eres declarado justo, porque confiaste en los méritos de mi Hijo. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y esta obra que Cristo tenía que hacer, hermanos, esto era lo que los discípulos, los fariseos y todos los judíos en general no entendían. Ellos no entendían cómo su Mesías, aquel Mesías que por fin los iba a liberar de la opresión de los romanos, tenía que morir en una cruz a mano de los romanos. Ellos querían un Mesías que los liberara de su condición temporal. Pero Jesús vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, del poder de Satanás, del dominio de la muerte, para darnos un regalo más valioso que la libertad temporal de esta tierra, y era la libertad eterna en Cristo Jesús, el perdón de pecados. Ahora, claramente, hermanos, este siervo sufriente no se quedó en la tumba. Él resucitó, Él se sentó a la diestra de la majestad y ahora está reinando. Y dice en 1 Corintios capítulo 15 que Él está poniendo a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y por eso hoy manda a todos los hombres que se arrepientan, que reconozcan su maldad, que dejen de confiar en sus buenas obras, que son inútiles porque no nos pueden salvar. Hay muchos que piensan, bueno, sí, yo soy malo, pero también tengo todas estas cosas buenas y por eso Dios me puede perdonar. Pero esa es la visión que yo tengo de Dios, la cual he rebajado para mi propia justicia. Pero Dios demanda un estándar perfecto. Y todas mis obras, dice, son como trapos de inmundicia. Por eso Él manda a todos que se arrepientan y pongan su confianza solamente en la obra de su Hijo. Y si tú no te has arrepentido,
Arrepiéntete. Arrepiéntete hoy de tus pecados, abandona todo sentido de justicia propia. Saben, hermanos, este no es el mensaje que uno quiere escuchar. Uno quiere escuchar que soy bendecido, que soy exitoso, que puedo hacer todo lo que me propongo, mi mejor vida ahora aquí. Pero el mensaje del Evangelio de Cristo es: arrepiéntanse, porque un día este Rey va a venir y va a juzgar al mundo con justicia. Claro, hermanos, que Cristo está ofreciendo perdón, misericordia. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. Así que si tú te reconoces pecador, corre a Cristo, porque en Él hay perdón, en Él hay restauración, en Él hay vida eterna. Pero no sigas rechazando su llamado. No sigas rechazando su llamado. Hay muchos que harán caso omiso de estas palabras, que seguirán su vida como si nada pasara, como si no fuera una realidad este mensaje. Y eso es lo que enseña Jesús en los siguientes versículos 26 al 30, que su regreso sorprenderá a un mundo indiferente. Versículo 26 dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Ahora, ¿por qué Jesús toma el ejemplo de estos dos hombres del Antiguo Testamento? Porque básicamente, hermanos, su ejemplo tiene la misma estructura. Había una generación indiferente que no le importaba lo que se le había advertido. Y lo que sucedió es que el juicio los sorprendió de manera repentina. El juicio llegó cuando no lo esperaban. Saben, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé es llamado predicador de justicia. Quiere decir que cuando Noé estaba construyendo el arca, y seguramente la Biblia no lo dice, pero quizás llegaban estos hombres a preguntarle qué era aquello. Quizás se burlaron, no lo sabemos. Pero el punto es que Noé era pregonero de justicia, es decir, Noé no solo estaba construyendo el arca, lo estaba advirtiendo. Y sin embargo, decidieron rechazarlo, decidieron no creer el mensaje. ¿Y qué sucedió? Que repentinamente cayó el juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque siguieron viviendo como si nada. Claramente, hermanos, no hay nada malo en casarse, no hay nada malo en comer, en beber. De hecho, somos llamados a glorificar a Dios con cada una de estas actividades. El problema es cuando yo hago de estas cosas el fin principal de mi existencia. El problema es cuando yo pongo mi esperanza en todo esto, mi comodidad y mi seguridad en todas estas cosas. Entonces ahí se convierten en causa de tropiezo para mi vida. Estos hombres siguieron su vida como si nada. Por eso el Señor, hermanos, nos manda que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. El problema es que nosotros buscamos primeramente todas estas cosas y solo queremos añadir a Cristo como algo más en nuestras vidas. Pero Él no ocupa la preeminencia que se le debe en nuestros corazones. Es solo algo que añadimos más a nuestra vida, y mientras Cristo no interfiera con mi comodidad,
con mis planes, con mis placeres, todo está bien. Asimismo sucedió en los días de Lot, dice el Señor. La gente estaba ocupada en sus propios asuntos, comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, plantando, construyendo. Nuevamente, hermanos, no hay nada malo en eso. Lo que estaba mal era que sus mentes y sus corazones estaban absorbidos por estos asuntos. Sus afectos, sus emociones, sus recursos, su energía estaban puestos ahí. De manera que nunca meditaron en la condición de sus almas. Noé y Lot, hermanos, tienen en común que ambos respondieron a la advertencia de Dios, a diferencia de su generación. Y como dice Jesús, no será diferente en los días previos a su venida. Y muchos hoy, hermanos, viven enfocados en sus propios asuntos, en sus negocios, en sus placeres, en sus quehaceres, y ignoran por completo la condición de sus almas. La pregunta, hermanos, para ustedes es ¿cómo está viviendo su vida? ¿Qué refleja su vida? ¿Que su prioridad es Cristo? ¿Que está buscando primeramente el reino de Dios? ¿O Cristo es simplemente algo que tengo que poner en el checklist de las muchas cosas que yo tengo que hacer o que debo tener? Ahora, hermanos, Jesús también enseña a sus discípulos que en su segunda venida Él traerá separación y juicio definitivo. Versículos 31 en adelante dice: en ese día, el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. Y de igual modo, el que esté en el campo no vuelva atrás. 32, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche 2 estarán en una cama, uno será tomado y otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en el mismo lugar, una será tomada y la otra será dejada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Respondieron ellos, le dijeron: ¿dónde, Señor? Y él les dijo: donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? Que Jesús dice: el que esté en la azotea y tenga sus bienes en casa, no descienda a llevárselos. El que esté en el campo, no vuelva atrás. Hermanos, lo que Jesús está diciendo es que únicamente va a estar listo aquel que tenga solo su esperanza en Jesús. ¿Por qué? Porque si mi esperanza, si mis afectos, mis deseos, mis emociones están en los bienes de este mundo, yo no voy a estar listo para su venida. ¿Por qué? Porque cuando Él venga de manera repentina a reunir a los suyos y a juzgar a los impíos, yo no voy a tener chance de ir a buscar las cosas que más amo. Ya no va a haber lugar para eso. Y quiero ponerlo con este ejemplo, hermanos. Cuando uno va en un avión, imagínense que usted va en el avión y el piloto dice: prepárense porque nos vamos a estrellar. Hay un aterrizaje forzado, no lo pongamos tan dramático. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Vamos a ir a abrir la maleta a ver qué camisa que me gusta y amo me llevo? ¿Verdad que no? Porque en ese momento, ¿qué es lo más importante? Hacer aquello que nos indiquen para preservar nuestras vidas. En ese momento no vamos a ir a abrir la maleta. Pero eso solo lo haría ¿quién? Alguien que definitivamente ama demasiado lo que tiene ahí. Asimismo va a ocurrir con aquel que ama por encima de Cristo sus riquezas, su placer, su comodidad. Ese día lo va a sorprender y su esperanza, sus bienes y todo lo que tiene serán completamente inútiles. No le van a servir para nada.
Hermanos, esto es bien importante, hermanos, porque noten, Jesús, por ejemplo, cuando habla de los días de Noé y de Lot, no hace referencia a la perversión de estas generaciones, que la tenían, sí, en otras partes de la Escritura se enseña, pero hace referencia a su indiferencia. Y aquí no está haciendo referencia tampoco a un rechazo abierto, sino a la indiferencia, al amor por las cosas de este mundo. Porque no se trata de, es que a mí no me interesa. Hay muchos que dicen abiertamente, ¿verdad? Quiero saber nada de Jesús, sí, me voy al infierno. No saben lo que les espera, pero lo dicen abiertamente. Pero es más triste cuando yo estoy aquí, escuchando mensaje tras mensaje, conociendo la verdad, pero mi esperanza está en otro lugar. Mi corazón está en otro lugar. Hermanos, hace algunos meses en Lucas 14 estudiamos la parábola del gran banquete. Y cuando el rey comenzó a invitar a los convidados, las respuestas de estos no fueron, no quiero saber nada de tu rey, no me importa. Esa no fue la respuesta. ¿Qué respondían ellos? He comprado un campo y necesito ir a verlo. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Acabo de casarme y por eso no puedo ir. O sea, siempre tenían una excusa, porque su prioridad no era el Señor. Su prioridad no era Cristo. Por eso Jesús dice, acuérdense de la mujer de Lot. ¿Qué tiene que ver la mujer de Lot en todo esto, hermanos? Bueno, cuando los ángeles llegan a Sodoma a advertir a Lot de que el juicio viene sobre esta ciudad, le dan una instrucción en Génesis 19:17 a Lot y su familia. Les dice, cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. ¿Y qué sucedió? Que cuando la mujer de Lot iba saliendo de Sodoma, miró atrás. ¿Por qué miró atrás? ¿Con qué mirada habrá visto atrás? Una mirada de nostalgia, de dolor, por todo lo que tenía en Sodoma. Y a eso se refiere Jesús aquí, hermanos. Si amamos más este mundo por encima del Señor, nos va a acontecer como la mujer de Lot, que mientras Dios la libraba, ella seguía aferrada a aquello de lo cual Dios la estaba librando. Por eso Jesús añade, perdón. Eso Jesús añade, hermanos, todo el que procure preservar su vida la perderá, y todo el que la pierda la conservará. El mundo, hermanos, nos enseña que la vida consiste en la abundancia de bienes que poseemos. Nosotros no lo decimos, ¿verdad? Pero sí lo vivimos. Siempre pensando que si tenemos esto o aquello, por fin vamos a estar satisfechos. Solo para darnos cuenta que seguimos estando vacíos. Por eso Jesús dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y si quieres ganar el mundo entero, vas a perder tu alma. ¿Dónde está tu corazón? Porque sabes, hermanos, puedes estar en el pueblo de Dios, parecer pueblo de Dios,
pero tu corazón puede estar en otro lugar, porque eso fue lo que le pasó a Israel. Y ustedes lo pueden leer en sus casas, pero en Hechos 7, Esteban, en su discurso, termina diciendo ya casi al final, que el pueblo de Israel rechazó a Moisés y en sus corazones, dice, volvieron a Egipto. Noten lo que dice Esteban, en sus corazones volvieron a Egipto. Es decir, salieron de Egipto, sí, aparentemente, en apariencia eran libres, en apariencia eran pueblo de Dios, pero en sustancia seguían siendo esclavos y eran hijos de otro Señor, porque su corazón seguía amando Egipto. Y noten, hermanos, cuánto nos puede cegar el pecado, hasta dónde nos puede llevar, porque ¿cómo vivía este pueblo en Egipto? Esclavizado, oprimidos por Satanás, por el faraón, perdón. Y así es el pecado. Estamos aquí, pero seguimos amando aquello que solo nos destruye, aquello que solo nos esclaviza, aquello que nos conduce a la destrucción. Debemos asegurarnos que nuestros corazones estén verdaderamente en el Señor, porque es muy sutil, muy sutil. No es tanto como rechazar abiertamente a Cristo, es más sutil que eso. Es pensar que podemos estar aquí, pero nuestra esperanza en otro lugar. Después Jesús presenta 3 escenas muy sencillas, hermanos. 2 personas descansan en una misma cama, 2 mujeres trabajan moliendo grano, 2 hombres laboran en el mismo campo. Externamente, de nuevo, no existía diferencia, ¿verdad? Tenían el mismo hogar, tenían el mismo trabajo, tenían la misma rutina, pero cuando el Hijo del Hombre regrese, se va a hacer evidente quién es quién. Así que no importa si tu esposa o tu esposo es cristiano, eso no te va a salvar a ti. Te es necesario nacer de nuevo. No importa si tu papá es cristiano y te ha traído a la iglesia toda la vida, te es necesario nacer de nuevo. Porque el hecho de que ellos sean salvos no te garantiza a ti la salvación. No importa que tus compañeros de trabajo sean salvos. Si tú no te arrepientes, vas a perecer en el juicio de Dios. El día en el que el Señor sea revelado, hermanos, traerá separación y juicio definitivo. Ahora Jesús, o mejor dicho, los discípulos le preguntan, ¿dónde, Señor? Ahora, esto es bien difícil, hermanos, porque no sabemos a qué dónde se refieren, ¿verdad? No sabemos si están diciendo dónde serán llevados los que sean dejados, ¿verdad? O los que sean llevados, o dónde serán dejados los que se queden. Entonces es como un poco gris para nosotros, ¿verdad? Y también la respuesta de Jesús, ¿verdad? Jesús les dice, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. Yo sé que en la Reina Valera dice las águilas. Entonces aquí, hermanos, estuve estudiando diferentes propuestas, pero entre todas ellas la que pues creo que se acerca más a lo que Jesús viene hablando es que así como las aves carroñeras encuentran inevitablemente un cadáver donde ir a hacer su desastre, así el juicio de Dios va a ser inevitable para los impíos. Aquellos que estén muertos, el juicio los va a hallar inevitablemente, muertos espiritualmente. No va a haber lugar donde esconderse, no va a haber escapatoria, porque el juicio será inminente. Por eso, hermanos, el llamado a arrepentirse es hoy. Es hoy. El llamado a poner nuestra confianza en el Señor es hoy. El llamado a examinar nuestros corazones para ver si realmente estamos en la fe es hoy. Porque yo no sé
cuándo será el día en que el Señor venga. Mucho menos sé tampoco si voy a estar vivo mañana. Claramente, hermanos, el fin principal de Jesús en esta enseñanza para sus discípulos y por extensión para nosotros no es satisfacer nuestra curiosidad acerca de eventos futuros. Es más bien mostrarnos la realidad que se va a vivir en un mundo diferente antes de que el Señor regrese. Y por lo tanto advertirnos de que nos preparemos, de que estemos listos, que nuestra esperanza esté solamente en nuestro Señor, que nuestra adoración, que nuestra lealtad sean solamente para Él, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Oremos.